Seguimos aquí en el Espai Vives de la Universidad de Valencia, seguimos en TV Morfosis Valencia 2025 y seguimos hablando de jóvenes y videopodcast. Ahora desde una vertiente más académica y lo hacemos de la mano de los expertos que les presentamos en este vídeo. Marta Meneu, graduada en periodismo, actualmente desarrolla su tesis doctoral en codirección con la Universidad de Valencia y la Universidad de Barcelona. Estudia la relación juventud-redes sociales en participación y la privacidad. Previamente ha sido comunicadora en clase juvenil en diferentes programas para televisión digital, podcasts, contenido para redes, incluso novelas juveniles como Daser y De Cristal, Editorial Bromera, 2025. Luismi Pedrero. Luis Miguel Pedrero Esteban es periodista, profesor e investigador en la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido redactor, guionista y consultor en diversas emisoras de radio. Autor de más de un centenar de artículos y capítulos sobre comunicación y medios sonoros. Codirige el proyecto I+D+I Escuchad.es. Ha sido jurado de los Ondas de Radio y Podcast, de los premios Gabo y de los premios iVox. Bueno, acabamos de escuchar a jóvenes creadores, a gente de la generación Z, de la Gen Z, con el apoyo de sus universidades, que han estado creando videopodcast. Marta, tú también has sido una joven creadora de contenido. Bueno, eres joven, eso sobre todo. Pero como investigas en temas de juventud, como hemos visto en tu biografía, la primera pregunta que yo te lanzaría es: ¿cómo caracterizarías el fenómeno de los jóvenes creadores de contenido y en particular de videopodcast? Pues yo creo que ha sido un fenómeno un poco natural, ¿no? A partir de este desarrollo tecnológico que fue primero Internet, luego esta llamada Web 2.0, ¿no? Donde se habilitaba como esta participación de cualquier persona que tuviera un ordenador o un móvil, hasta lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Que es, bueno, para mí es un escalón más de empezar a poder tener tu voz propia más allá de los medios tradicionales, a profesionalizarlo, ¿no? Y ahora nos encontramos que especialmente mi generación y las generaciones más jóvenes que ya nos hemos criado y que hemos empezado un poco a comunicarnos y a vivir en sociedad mediante estas tecnologías, lo que hemos hecho ha sido como no solo utilizarlo en nuestra vida diaria, sino conceberlo también como, bueno, como una vía de ganarse la vida, como una profesión y también como, bueno, una nueva manera de comunicar, ¿no? Especialmente a nuestra generación. Tengo la sensación que muchas veces como que ha servido para empoderarnos también nosotros mucho, el ver esta diferencia generacional de nosotros, nuestra adolescencia y nuestra infancia ya se ha visto un poco como afectada por este desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, Luis, tú tienes una amplia trayectoria radiofónica, también en la creación de contenido, y día a día estás con jóvenes, con estudiantes como los que estaban con nosotros en las aulas, como profesor de comunicación audiovisual y también como investigador en este ámbito. ¿Tú cómo caracterizarías el fenómeno del videopodcast y los jóvenes? Pues coincido mucho con lo que acaba de expresar Marta. Creo que es una evolución natural. Realmente las posibilidades que va brindando el ecosistema digital, pues quienes primero la saben aprovechar o experimentar o descubrir, como mencionaban los estudiantes, son precisamente los públicos más jóvenes. En su momento Internet posibilitó la creación de blogs y microblogs y aquello fue una primera manera de comunicarse entre ellos, de generar comunidades. El podcast, no dejemos de recordar que nace precisamente como un vehículo para segmentar comunidades, para permitir que temas que no estaban siendo atendidos por los medios masivos pudiesen pues ser contados y comunicados. El podcast remite mucho a comunidad y este fenómeno del videopodcast es renovar parte de lo que en su momento supuso exclusivamente el audio. Las propias redes sociales no dejan de ser maneras de contar de los adolescentes, de los jóvenes, con sus propias miradas, con sus propias aportaciones, con sus propias innovaciones, con el lenguaje digital, los memes, los sticks, todo esto son ellos quienes primero
han tenido oportunidad de abrazar y de poner en valor todos esos lenguajes y obviamente seguirá sucediendo pues, con lo que vaya proporcionando la propia tecnología. Tú mismo nos acabas de apuntar ese concepto de segmentación, ese concepto de utilizar el propio lenguaje, ¿no? Como casi de una forma de hablar como directamente de tú a tú, de creadores de contenido a gente que está en su mismo rango de edad posiblemente, o por lo menos en su misma capacidad para decodificar el mensaje, por ser un poco más técnicos, ¿no? En ese sentido, ¿eso mata a los medios tradicionales para ese público? No los mata. Yo creo que a lo largo de la jornada y bueno, en la academia, digamos, es el papel que debemos ejercer, ¿no? El de proporcionar contexto a todos los fenómenos comunicativos, ¿no? Los medios tradicionales responden a una tradición que tiene que ver justamente con la manera en la que fueron creados, desarrollados y conforme a las lógicas y digamos, cadenas de valor que imponían los momentos, las circunstancias y las tecnologías. La radio, la televisión, los periódicos atendían a un público en función de las propias maneras que tenía cada medio de llegar, de sus lenguajes, de sus tiempos y de sus limitaciones, y las asumíamos como tales. La gran novedad es que el ecosistema digital está, digamos, permitiendo una serie de confluencias, de convergencias, de mezclas, de hibridaciones que todavía, o sea, que no van a acabar nunca, porque no hay una limitación, sino todo lo contrario. Lo que nos va llegando cada vez es ampliación, multiplicación, expansión, y en ese sentido el fenómeno que cada momento vivimos no es más que la última manera de combinar los ingredientes de los que disponemos, ¿no? El videopodcast es un código comunicacional propio del momento en el que estamos, en el que la madurez del podcast basado en el audio, la facilidad para circular a través del vídeo con los smartphones y con las redes sociales, es que ahora mismo en España la penetración del smartphone no es de 90, 99, es del 120%. Es que ya no hablamos, en su día, un indicador para conocer el grado de equipamiento de los ciudadanos en los países era cuántos televisores hay por habitante o cuál es la penetración del televisor, ¿no? Ahora ya estamos muy por encima, ya no hay una limitación por ahí. Entonces, tenemos smartphones, tenemos facilidad para utilizarlos, las redes de acceso al contenido digital ya se han estandarizado, ya no hablamos de no tengo cobertura o no tengo plan de datos para compartir, porque esto también se ha ido rebajando. Entonces, ahora mismo el videopodcast es un fenómeno o es un lenguaje, un elemento muy fácil de circular. Y es un código comunicacional que combina el poder seguirlo a través del oído, que es lo propio del podcast, pero el tener un apoyo visual que para muchos jóvenes hoy es esencial, porque han nacido en una era en la que el único dispositivo la comunicación con ese dispositivo es a través de los ojos, es una pantalla, es un lenguaje visual. Entonces, de momento estamos en la era del videopodcast. ¿Es un riesgo para los medios tradicionales? No, es una manera de que los medios tradicionales aprendan de qué manera pueden ir renovando sus propias maneras de contar, que poco a poco han de ser cambiadas para responder a las maneras en las que el nuevo público se dirige a sus medios. Para ampliar un poco la información que nos estaba contando el profesor Pedrero, hay que señalar que de acuerdo con las principales estadísticas, y por eso él hablaba de una penetración del 120%, es que en el caso de España el desarrollo de la banda ancha fija y de la banda ancha móvil con tecnología 5G ha alcanzado a todo el territorio de España. Y efectivamente hay pocas zonas donde no haya una cobertura buena, no solamente de telefonía, sino de datos. Y además a unos precios razonables que permiten que sean unas bandas anchas reales. Y por otra parte, los datos más recientes nos apuntan a que hay más de un dispositivo por persona en el caso de España. Eso es lo que apuntaba ese dato, que supera más del 100%, ese 120%. Y evidentemente todo eso afecta también a las audiencias y a la forma en la que consumimos los medios. Por eso se ha apuntado el concepto de comunicadores digitales permanentes en movilidad. Un concepto muy interesante y de la perspectiva de los jóvenes
jóvenes nativos casi con el smartphone, ¿no? Porque la edad en la que se tiene el primer dispositivo en España es una edad muy baja. Sí, y además es interesante también porque los estudios de juventud que un poco buscan como estudiar estos fenómenos comunicativos, pero desde la voz propia de los jóvenes en ese momento, sí que intentan evitar hablar de nativos digitales, ¿no? Precisamente porque creo que la palabra nativo da a entender que a lo mejor la juventud tiene unos conocimientos sobre estas tecnologías, sobre incluso estos formatos como el video podcast, que a lo mejor no tienen por qué ser, ¿no? Es decir, sí, es verdad, las nuevas generaciones nos criamos ya con estas tecnologías bajo el brazo un poco, ¿no? Pero no significa que tengamos las habilidades, por ejemplo, de distinguir si hay una información verificada o no, si algo que se está diciendo es verdad o no, o incluso si algo es nocivo para nosotros, ¿no? Entonces, es interesante este fenómeno de sí, las nuevas generaciones cada vez más tenemos asimiladas estas tecnologías, pero no tenemos por qué tener toda la formación o todas las habilidades interiorizadas. De hecho, el mismo concepto de la alfabetización digital está ahí y subyace. Creo que esto, Luismi, tú también conoces bastante. Claro, porque realmente es un poco el marco en el que podemos englobar todo lo que estamos comentando, ¿no? El efecto de las tecnologías sobre los procesos de creación, distribución y consumo y recepción por parte de los usuarios y la manera en la que cada una de esas novedades va incidiendo en nuestra propia actitud, ¿no? Hay claro, un proceso muy básico que es emisor, contenido, receptor, pero todo esto que va apareciendo y que se va incorporando mediatiza completamente los procesos, ¿no? Y esto que decimos ahora de un contenido que se difunde en una pantalla, pero que lo estamos viendo o escuchando en función del momento y que no dejamos de entender pese a esa alteración un poco en el sentido, digamos, con el que atendemos, eso es una novedad propia de esta tecnología, ¿no? De esta manera de acceder a lo digital. ¿Y podríamos decir que estos contenidos que consumimos de esta forma o que la generación más joven consume de este modo, podríamos decir que son contenidos de calidad? ¿Cómo medimos la calidad de ese contenido? ¿Cómo nos aproximamos a ese concepto que es bastante a veces subjetivo? Correcto, es un concepto que también va marcado por los tiempos, por los contextos, la estética, la expresividad. Pues bueno, depende del momento cultural, social, de qué es relevante a efectos más que de calidad, de validación, ¿no? Por parte de quienes están destinados a ellos, desde la propia indumentaria, que antes debía ser una obligatoria para según qué momentos, hasta la manera en la que se comunica, la informalidad. Esto siempre se pone como ejemplo los informativos de televisión, ¿no? De los bustos parlantes que en su momento eran la única manera de contar la actualidad, hasta, pues en fin, sets en los que se mueven, en los que pueden estar vestidos de una manera mucho más informal, en los que hablan al espectador de tú, en los que hay unos elementos audiovisuales que cambian por completo la manera de comunicar. Bueno, pues eso, la calidad, tiene que ver mucho con todo ese envoltorio que a su vez es fruto de quienes estamos detrás, ¿no? Viéndolo y recibiéndolo. ¿Y tú cómo lo ves en tu doble perspectiva? De investigadora de estos fenómenos, pero también de creadora de contenidos. Sí, yo quería comentar que también si hablamos de calidad es innegable también que hay un canon y hay un estándar y ese estándar se decide también, ¿no? De manera social. Entonces, previamente hemos venido hablando de las barreras de entrada. Creo que una de las potencialidades que precisamente trae Internet, traen estos nuevos formatos que a lo mejor son más fáciles de generar que un programa de televisión, es que a lo mejor han dado voz a muchos colectivos que previamente, a lo mejor en televisiones o en medios tradicionales, no tenían esa voz, ¿no? Entonces, pues ahora hay muchísimo más contenido generado por mujeres, por ejemplo, en lenguas que a lo mejor no son las imperantes en un Estado o que a lo mejor son cooficiales pero que no tienen ese estatus, ¿no? Entonces, creo que, claro, hablar de calidad también hay que tener en cuenta que un estándar lo marca también según qué Star System un poco, ¿no? Y que ahora nos encontramos que con toda la diversidad de oferta que hay, ese concepto de calidad también se hace más grande. Bueno, tú has señalado a los paneles previos en los que se hablaba
barreras de entrada, sobre todo desde la perspectiva de medios de comunicación. Es cierto que todos los procesos de convergencia tecnológica, todo el desarrollo digital ha favorecido hasta cierto punto, podemos decir democratizado, el acceso a esas tecnologías para que puedan haber efectivamente prosumidores. Pero también con el desarrollo del podcast, del videopodcast, de los mismos contenidos y de esas estéticas imperantes que se van consolidando poco a poco, también establecen una barrera de entrada para el nuevo creador de contenido, ¿no? Y esas estéticas que vemos muchas veces no son tan autoproducidas, sino que detrás tienen equipo. ¿Esto cómo lo veis desde vuestras perspectivas de investigadores? Yo de nuevo me voy a referir a que es un proceso en constante evolución y que, igual que decíamos antes con el ejemplo de los informativos, el canon que mencionaba Marta ha ido modificándose y en algunos momentos pues basculando, rebajándose o elevándose o atendiendo a conceptos que van cambiando. A lo mejor es la persona, a lo mejor es la manera de hablar, a lo mejor es el vestuario, a lo mejor es el set, el decorado, etcétera. Yo creo que el modo en el que se van contando las cosas y en las que los usuarios o los grupos de usuarios o los perfiles de espectadores van recibiéndolos tiene mucho que ver pues también con modas y con maneras de contar, ¿no? Se dice que el videopodcast en algún modo conecta mejor con las generaciones Y, Z, porque digamos que no exige tanto artificio audiovisual como a veces marca la televisión. Se ve mucho más natural un diálogo espontáneo en el que se ven y no pasa nada las costuras, ¿no? Se ven los aparatos. Tú imagínate la televisión, que siempre ha cuidado que el plano fuese perfecto, que no se percibiese que era televisión, y ahora es al revés, que se vea que estamos aquí en un espacio pequeñito, pero que esto favorece el diálogo, la intimidad, y eso es parte del código comunicacional, ¿no? Porque digamos que este público se identifica mucho más con esos entornos, porque al final son también los que ellos mismos en un momento dado como creadores pueden poner en marcha, porque no hay acceso ni a platós ni a espacios mucho más cuidados, ¿no? Entonces, en este momento estamos ahí, pero puede que con el tiempo se experimente, pues yo no sé, al aire libre o yo qué sé, o en un vehículo público, no lo sé. O sea, que no creo que estas apreciaciones sean determinantes, sino son, insisto, maneras de ir evolucionando en lo estético, en el lenguaje, en la distribución y en la propia recepción, ¿no? Sí, y yo además sí que creo que el podcast tiene ya unos años, el videopodcast también está empezando a consolidarse, entonces también es importante tener en cuenta que cuando hablamos de creadores de contenido y de influencers, por muy jóvenes que puedan parecer y que sigan siendo, ¿no? Sí que se ha creado también una industria a partir de estos nuevos formatos, ¿no? Entonces tenemos nuevas plataformas donde se distribuye vídeo, podcast y podcast, tenemos nuevas productoras que dan trabajo a muchos equipos para generar estos contenidos, y tenemos también estos creadores, estos influencers, estas figuras como más visibles que están trabajando con un amplio equipo detrás para generar estos contenidos, ¿no? Es decir, es un poco por romper también la idea de que sí, es verdad, mucha gente ahora puede crear contenidos como un video podcast, incluso los que hemos visto, ¿no? Desde la universidad, de estudiantes prácticamente sin medios, pero también es verdad que se ha creado una nueva industria y que hay mucha gente ganando dinero y trabajando de ello también, ¿no? Y ahora hablaremos de esa industria, pero un elemento básico siempre en todo modo de negocio es la segmentación de los públicos. Y ahí yo retomo tus referencias al modelo tradicional de comunicación que has comentado al principio, ¿no? De emisor, receptor, cuál es el mensaje, ¿no? Y el código que también has hecho referencia. Todo esto nos puede estar llevando a que se produzca una segmentación natural de ese tipo de contenidos que acaben siendo propios de una generación, porque los otros más adultos, más mayores, incluso más jóvenes, no sean capaces de descifrar el código. Bueno, de alguna manera sí, es decir, hay, como decimos, renovaciones en las maneras de contar, en los temas que se eligen y en los envoltorios desde los que circulan, que van marcando, por supuesto, a generaciones
Lo mismo que sucedió en otros momentos con otros públicos, ¿no? En los 70, en los 80, en los 90, los códigos televisivos eran unos, pero iban modificando en la ficción, el entretenimiento, en la publicidad, ¿no? Todo esto, obviamente, se ha renovado. Marta ha hecho referencia con acierto al contexto que cada vez va creciendo más en torno al videopodcast. Es verdad, ya no son creadores aislados y digamos, amateurs que se atreven, que prueban, o lo hacen al principio pero enseguida evolucionan. Ahora están interviniendo agencias, por ejemplo, agencias de comunicación que ponen en contacto a creadores con marcas y que van creando productos específicamente destinados a pues bueno, hacer visible esa referencia, esa marca comercial, ese servicio, ese producto, y hay un tipo de podcast que tiene que ver exactamente con eso. Antes se mencionaba en la presentación el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo sobre la arquitectura del ecosistema de audio digital en España. Hemos hecho un análisis sobre todos los podcasts producidos en España en 2024 y ya encontramos una categoría que es específicamente podcast de marca personal o podcast de marca personal asociados a marcas publicitarias que realmente bajo esta idea estética o bajo esta manera de contar para un público que está muy bien definido y muy bien acotado, pues pueden llegar a ellos, ¿no? No olvidemos que de alguna manera el público X y el público Z, perdón, el público Y, las generaciones Y y Z han sido muy dejadas por parte de los medios tradicionales en los últimos años y que están encontrando en estos escenarios y en estos espacios su propia manera de darse a conocer y de darse a entender un poco el mundo a través de estos contenidos. Y además ser competitivos con la industria tradicional, ¿no? Sí, exacto. Al final también es que son varios factores, ¿no? Tienes toda esta industria creciente y a la vez también tienes un segmento de audiencia que a lo mejor demográficamente, por ejemplo, en España no es el mayoritario, pero sí que es verdad que es un segmento de audiencia que muchas veces la televisión ya ni la ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco hicimos una encuesta y veíamos como que cuando preguntábamos por canales de televisión el 30% nos decía que no veía ninguna y cuando preguntábamos, por ejemplo, por plataformas OTT, redes sociales y tal, apenas el 1 o 2% te decían que no venían ninguna, ¿no? Entonces, se está viendo de generaciones más jóvenes cómo al final han hecho un poco match, ¿no? Con toda esta generación de contenidos y además gente que necesitaba un poco, porque por lo que ha comentado Luis, se veían abandonados un poco por los medios tradicionales y estaban buscando espacios donde consumir contenidos, donde generar también contenidos y donde un poco conectar, ¿no? Desde con referentes que son los que dan cara y voz a los contenidos, como desde también ellos tener productos para los que comentar un poco con sus iguales, ¿no? Bueno, esa transferencia de audiencia, por decir, de medio tradicional a estos formatos de contenido también podría ser al revés, ¿no? Y ese contenido televisivo, una televisión que un joven no ve, puede ver en un contenido fragmentado en redes sociales una parte de ese contenido y que le lleve en una dimensión más y más transmedial a ir a la televisión. Eso podría ser. Sin duda. Y la televisión se está dando cuenta de que hay ahí un fenómeno que poco a poco intenta aprovechar. Hay creadores que están siendo invitados a participar en programas clásicos de televisión. Ahora mismo hay un influencer que está presentando Corazón, Corazón en televisión española, que es un producto que era clarísimamente para una audiencia de una cierta edad y está interviniendo justamente para rebajar. Y este es un ejemplo perfecto de cómo, no es nuevo, todos los medios tradicionales siempre van encontrando o identificando la manera de, digamos, descubrir personas, talentos y también maneras de renovarse para seguir siendo atractivos para el futuro, porque al final los públicos adultos tienen ese problema que en algún momento ya dejan de estar y lo que se necesita es renovar y mantener la atención de los nuevos. En definitiva, la supervivencia. Eso es. La supervivencia del medio y la supervivencia del negocio. Del negocio, claro. Como bien lo he señalado. Y eso me lleva a la pregunta. ¿Creéis que es sostenible, no voy a decir a largo plazo, porque no podemos hablar de largos plazos en el mundo en el que nos encontramos, pero por lo menos a un medio plazo, a cuestión de 5 años, creéis, viendo de dónde venís también vosotros del desarrollo del podcast y de la investigación sobre el podcast, ¿creéis que el videopodcast tiene un futuro a medio plazo, sea sostenible
como esa fuente de generación de ingresos, como esa fuente de audiencias que en muchos casos supera con creces a los medios tradicionales. Y bueno, lo hemos visto los compañeros de Unilogo cuando estaban hablando de 4 millones de usuarios únicos a un vídeo suyo, ¿no? Pues yo no me atrevo a vaticinar si el horizonte es de 5, 10 o 2. No hace tanto que estábamos hablando del boom de Twitch durante la pandemia y parecía que el futuro iban a ser las transmisiones por Twitch y los streams en directo a través de YouTube. Y ya no estamos hablando tanto de eso y no han pasado 5 años desde entonces, ¿no? El videopodcast es hoy por hoy un fenómeno que tiene que ver con todo esto que hemos comentado, pero al mismo tiempo que ayuda a que el alcance del podcast tradicional sea mayor, aunque solo sea por el juego de palabras, porque está por ver que el videopodcast sea nuevo en sí. El videopodcast es ponerle imagen a un producto sonoro y eso acaba desnaturalizando de alguna manera ese producto y lo lleva hacia otro destino. Y ese efecto sobre el videopodcast, que no deja de ser un género específicamente conversacional, hablamos de podcast con vídeo, de charlas, entrevistas, tertulias, pero hay otro tipo de podcast que son la ficción sonora y que son los documentales narrativos, que ahora mismo están perdiendo visibilidad y que es posible, porque siempre ocurre que de un extremo pasemos al otro y tal vez resurjan porque de alguna manera hay un público que sigue necesitando disfrutar con el audio solo a través del oído. Yo creo que hoy por hoy hay un aprovechamiento y seguro que durará de esta manera de contar del audio a través del vídeo, pero no tiene por qué ser definitivo, como no lo ha sido ninguna fórmula durante en lo que llevamos de era digital. Todos han sido, digamos, momentos picos y valles, ¿no? Sí, o sea, yo pienso exactamente igual. Pensaba, por ejemplo, en un caso más concreto, como la plataforma social YouTube, a través de la cual también se suelen distribuir muchos videopodcasts, sobre todo porque es una plataforma de audio, cómo ha sufrido un poco un pico y un valle, ¿no? Es decir, hace unos años era muy popular el formato de youtuber, que era una persona hablando a cámara y explicando un poco pues, su vida y tal. El videopodcast ha tenido muy buena acogida ahí dentro, porque al final es una distribución de vídeo normal. Y ahora vemos como después de unos años del boom de Twitch, de TikTok y tal, YouTube vuelve a estar creciendo muchísimo. Las marcas han puesto muchísima atención en YouTube. Muchísimos creadores están derivando un poco como todo su contenido hacia YouTube. Entonces vemos como esta ecología un poco de las plataformas, ¿no? Cómo se van moviendo y van intentando también adaptarse a las tendencias y también a lo que buscan los usuarios. Porque, por ejemplo, en el caso del video podcast, tenemos cómo YouTube se ha adaptado también a este nuevo género, a este nuevo formato, y cómo también incluso TikTok. Es decir, hay adolescentes que no ven el video podcast entero, sino que lo ven fragmentado en vídeos verticales, ¿no? Es decir, cómo también hay que tener en cuenta que no es solo si el video podcast en 5 años estará vivo, sino de qué manera se irá adaptando a diferentes espacios y diferentes formatos. Pues fijaos que esta parecía que era la última pregunta para cerrar el panel, pero no, me estaba guardando la última de verdad. Y la última pregunta de verdad, y con esta enlazamos con el siguiente panel que vamos a tener, es preguntaros si creéis que el video podcast como formato y en particular los contenidos que son más de carácter político, en un ecosistema muy de redes sociales como en el que estamos viviendo, contribuye a la polarización y a la desinformación, o puede tener otra visión, que es contribuir a profundizar en los principios y los valores de la democracia. Esta es difícil, ¿eh? Sé que es difícil. Sí, vale, pues empiezo yo. Yo es que al final creo que cualquier formato digital es un poco lo que venimos hablando. Se ha democratizado el canal, se ha democratizado el altavoz y por tanto es mucho más fácil. Es decir, la desinformación, por ejemplo, ha existido siempre. Siempre han habido mentiras y siempre ha habido manipulaciones de informaciones, ¿no? Pero ahora, por el desarrollo tecnológico que veníamos comentando, es más viral, es más amplio, incluso con la inteligencia artificial se hace cada vez más complicado saber qué es verdad y qué no. Entonces, creo que no es un problema del video podcast o de las redes sociales, sino es el mero cambio de haberse abierto este altavoz y este canal a través de Internet a que todo el mundo pueda publicar cosas. Eso, sumado a lo que hemos estado comentando también, que muchas generaciones, sobre todo las nuevas,
a lo mejor han perdido de referencia el filtro que ejercían los medios de comunicación más profesionalizados, esto supone un problema, ¿no? Porque al final en los videopodcasts venimos hablando de esta segmentación de los públicos, de esta generación un poco de burbujas, ¿no? De audiencias en base a un tema o en base a una persona que te guste. Entonces, eso es un problema, pero no por el videopodcast en sí, sino por todos los cambios que ha habido en la esfera mediática. Sí, tal cual, coincido. Creo que podemos recoger un poco lo que hemos comentado, señalando que el videopodcast ha ayudado a que el público más joven tenga una manera de contarse y de interactuar, y la política ha encontrado en este formato también un canal de aproximación a este público. Lo vimos en las elecciones en Estados Unidos, como los candidatos iban a podcast y no a medios tradicionales justamente para llegar a ese público. Lo vimos también en España, como el presidente fue a La Pija y la Kinky, un podcast que clarísimamente es un vehículo para conectar con jóvenes. Y en ese sentido sí es verdad que el podcast puede ayudar, justamente porque no tiene limitación de tiempos, porque hay un tono más informal, porque se puede hablar de manera más desenfadada, más serena. Ahora bien, como explica muy bien Marta, ya no es el problema del formato, sino del uso que se haga de él. Con la misma facilidad con la que se crean podcasts y videopodcasts en los que se puede ayudar a divulgar y a difundir con serenidad un contenido político, también se puede retorcer y hacer que sean vehículos de polarización, de propaganda, de desinformación y de manipulación, en definitiva, ¿no? En ese sentido, y para cerrar, qué importante es, y ya que estamos en un programa de AT y la vocación, digamos, de formación y de crítica, qué importante es que capacitemos y que hagamos lo posible por generar usuarios, espectadores, oyentes críticos, ¿no? Que tengan capacidad siempre para discernir el contenido y el fondo de la posible manipulación, ¿no? Y efectivamente ese es el sentido de una universidad y estamos en una universidad, en la Universidad de Valencia, y como tú bien señalabas, hay limitaciones en los tiempos, acaba nuestro tiempo. Ha sido un placer compartir con vosotros este diálogo que creo que ha sido muy fructífero sobre el videopodcast y los jóvenes. Y ahora, enseguida, seguimos aquí en TV Morfosis Valencia, desde el Espai Vives, desde este auditorio, con el último de nuestros paneles, que va a hablar sobre el videopodcasting y la infoxicación. Enseguida volvemos.